Samael Aun Weor, mensajero para la nueva era, estudiante. Se dice que usted es el avatar de la nueva era de Acuario. Nos gustaría saber, ¿qué simboliza en sí ese nombre, Avatara, Kalki, Bude, Maitreya, o sea, Bude Maitreya Kalki Avatara de la nueva era de Acuario? Eso está en todos los libros, sin embargo, muchos, pues, no sabemos, en realidad, qué es Bude Maitreya Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Entonces le rogamos, venerable maestro, respóndanos esa pregunta concretamente. Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta formulada por nuestro misionero gnóstico internacional EVQ Kalki Avatara es, ciertamente, el avatara para la edad del Kali Yuga, en la era del Aquarius. La palabra avatara significa mensajero. Incuestionablemente, entiéndese por mensajero, quien entrega un mensaje, y como quiera que a mí me ha tocado la labor de entregar tal mensaje se me llama mensajero, en sánscrito, avatara. Un mensajero o avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un recadero, el hombre que entrega un recado, un servidor o siervo de la gran obra del Padre. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad. Soy pues, un criado o sirviente, o mensajero que estoy entregando un mensaje. Alguna vez decía, soy un cartero cósmico puesto que estoy entregando el contenido de una carta cósmica. Así pues, mis caros hermanos, la palabra avatara no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso, y nada más que eso, es un emisario, alguien, un criado, un sirviente que entrega un recado, un mensaje, y eso es todo. En cuanto a los términos Buda Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito, a fin de no caer en error. El Buda íntimo, en sí mismo, es, dijéramos, el real ser interior de cada uno de nos. Cuando el íntimo o real ser interno de alguien ha conseguido, propiamente, su autorrealización íntima, es declarado Bude. El término Maitreya es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual, representaría un maestro llamado Maitreya, pero desde el punto de vista, dijéramos, colectivo, entiéndese por Bude Maitreya, en el sentido más completo de la palabra, cualquier iniciado que haya logrado, dijéramos, cristificarse, y eso es todo. He dicho. Estudiante. Gracias, venerable maestro. Ahora, pasando pues, a una derivación de la anterior pregunta, queremos preguntarle, ¿en qué consiste ese mensaje que usted ha venido a entregar a la humanidad? Maestro. Ciertamente se trata de un mensaje específico para la nueva era del Aquarius. Es un mensaje completamente revolucionario, muy diferente a todo lo que se hubiera enseñado en siglos pasados, y sin embargo, indispensable para la nueva edad que en estos momentos se inicia, entre el augusto tronar del pensamiento. A diferencia de antiguos ciclos, dijéramos, zodiacales, este ciclo de Acuario nos lleva a muy profundas reflexiones. Las escrituras de todos los tiempos nos han hablado de un gran cataclismo que se avecina, y esto no lo ignoran quienes hayan estudiado a fondo la Biblia. El Génesis de Moisés cita al diluvio universal y el Apocalipsis de San Juan nos habla del agua ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir, la Biblia se inicia con el agua y concluye con el fuego. El agua y el fuego se debaten mutuamente, la humanidad, pues, cuando no perece por el agua, perece por el fuego. Ya sabemos que la humanidad de los tiempos antiguos pereció por el agua, con la segunda catástrofe transalpiniana que cambió totalmente la fisonomía de nuestro globo terrestre. La presente humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, así está escrito. Quien haya investigado alguna vez la doctrina secreta de Anáhuac, podrá evidenciarlo. Muchos son los profetas que nos han hablado sobre lo mismo, recordemos a Mahoma, recordemos el sermón profético de Yeshua ben Pandirá, Jesús de Nazaret, las profecías de los mayas, etcétera, etcétera, etcétera. No está lejos el cataclismo final. Podemos asegurar que estamos a las puertas, aunque esto parezca increíble. También parecía increíble a los habitantes de la Atlántida que estuviesen a las puertas de la sumersión de aquel continente, cuando el Manú Baibasuata, que no es otro más que el Noé bíblico, les hablaba de la gran catástrofe que se avecinaba. Las gentes se reían y decían, este hombre está loco, y en vísperas de la gran tragedia todos comían, bebían, se divertían, se casaban y se daban en casamiento,
como dicen las sagradas escrituras, y al otro día eran cadáveres. Así también por estos tiempos, las gentes comen, duermen, se divierten, se degeneran cada vez más y dentro de poco ya serán cadáveres. Habrá un fuego y que nadie podrá apagar. El día del gran incendio está cerca, viene una catástrofe espantosa, los terremotos se intensifican de instante en instante, de momento en momento. Téngase en cuenta que el fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego. Sucede que en el Atlántico, y sobre todo en el Pacífico, existen grietas muy profundas, en el Pacífico se hallan las más hondas, y el agua ya está en contacto con el fuego interior de la Tierra mediante tales grietas. Entonces, es claro, que se están formando vapores y presiones dentro del interior del globo terráqueo, y tales presiones y vapores son los que originan los terremotos. Conforme aumenten tales presiones y vapores, los terremotos se irán intensificando, y llegará el día en que nadie podrá, pues, vivir en paz, vivir tranquilo, y las ciudades caerán como castillos de naipes hechas polvo, hechas cisco. Así, pues, esa es la cruda realidad de los hechos. Así como en los días de Noé, que ya dije, es el mismo Manuba y Basuata, hubo un pueblo selecto, es decir, un ejército de salvación mundial que escuchó las enseñanzas de aquel Manú Avatara, y que fue salvado de entre las aguas y pudo abandonar el continente antes de que éste se sumergiera definitivamente para entrar al corazón del Asia. Así también, ahora se está formando un ejército, y es obvio, que sobre mí pesa la mayor responsabilidad. En su momento y en su hora, y en su día indicado, habrá un nuevo éxodo. Este pueblo, este ejército de salvación mundial de la raza aria, estará formado por los electos, por los distinguidos, por aquellos que hayan querido escuchar el mensaje que estamos entregando a la humanidad. Y es obvio que tal pueblo, que tal ejército, será salvado secretamente. Ese es, exactamente, el objetivo de mi labor, esa es, exactamente, la misión que se nos ha encomendado. Escuchar el mensaje y vivirlo es, pues, lo más indicado para aquellos que quieran ser salvos. Estudiante. Venerable maestro, ese mensaje suyo, pues, se dice que es un real cuerpo de doctrina, es lógico que por ser una enseñanza tan completa, pues, encierra en todas sus partes un cuerpo de doctrina. ¿Ese cuerpo de doctrina viene siendo el mismo de Moisés, el mismo de Jesús o hay alguna diferencia? ¿Nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste ese cuerpo doctrina? Maestro. Los principios básicos de la gran sabiduría universal son siempre idénticos. Tanto el Bude, como Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl o Jesús de Nazaret, el Gran Kabir, etc., entregaron un mensaje. Cada uno de ellos contiene, en sí mismo, los principios cósmicos de tipo completamente impersonal y universal. El cuerpo de doctrina que estamos entregando ahora es revolucionario en el sentido más completo de la palabra, pero contiene los mismos principios que enseñara el Buda en secreto a sus discípulos, o aquellos que el Gran Kabir entregara en secreto a los suyos. Es el mismo cuerpo de doctrina, solo que está presentado en forma revolucionaria y de acuerdo con la nueva edad que ya se avecina. Cuando digo así, nueva edad que ya se avecina, no me estoy refiriendo, propiamente, a la era del Aquarius que ya comenzó o empezó. Cuando yo hablo de la nueva edad, que ya se avecina, me refiero a la futura edad de oro, pues, el ejército de salvación mundial que estamos preparando ahora, tiene que recibir las enseñanzas que se darán en la futura edad de oro. Esa futura edad de oro, vendrá después del gran cataclismo, y el mismo, se sucederá en esta era del aguador que ya está comenzando. Así pues, quien recibe este tipo de enseñanzas, se prepara, de hecho, no solamente para la edad del aguador, sino también para la futura edad de oro. Este cuerpo de doctrina, en sí mismo, es claro, específico, concreto, se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificarnos por la humanidad. ¿Debidamente entendido? Es claro que hay que nacer, es decir, llegar al nacimiento segundo. Morir, es necesario eliminar todo el ego que llevamos dentro, a fin de que la esencia, el espíritu, quede en nosotros puro, perfecto, inmaculado. Sacrificarnos por la humanidad, eso es amor, en la práctica, estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por nuestros semejantes. Así pues, el cuerpo de doctrina, repito, se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia.
Hemos estado dando una serie de enseñanzas claras y precisas, debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para la nueva era. En principio hemos enseñado el Kinder, que está constituido por obras tales como El matrimonio perfecto, La revolución de Bell, Rosa ígnea, Catecismo gnóstico, Conciencia Cristo, Apuntes secretos de un gurú, Más allá de la muerte, Mirando al misterio, etcétera, etcétera, etcétera. Libros de enseñanza media son precisamente aquellos que están condensados en los mensajes de Navidad de cada año, y habrá una enseñanza de tipo muy superior, muy elevado, que se comenzará a dar dentro de unos cuantos años. Así, pues, toda la enseñanza se divide en tres aspectos: Kinder, Media y Superior. Esto corresponde a los 3 grados de la masonería oculta: aprendices, compañeros y maestros. También sabemos que existen adeptos aprendices, adeptos compañeros y adeptos adeptos. Son siempre 3 grados fundamentales. Los misterios los han tenido y nosotros también los tenemos en la forma de impartir la enseñanza. En nuestros estudios, en nuestra organización, tenemos cámaras para principiantes, es decir, primera cámara, tenemos una segunda cámara y tenemos una tercera, como quien dice, aprendices, compañeros y maestros. Esto en forma simbólica, porque es claro, que no quiero decir con esto, que los hermanos que están en tercera cámara sean todos maestros, o algo por el estilo, no, pero en forma simbólica está organizado todo de acuerdo con ese orden. Así, pues, mis queridos hermanos, la enseñanza que estamos dando se desarrolla en forma completa, correcta, a fin de que todos puedan asimilarla. El objetivo, pues, es que los hermanos, nuestros discípulos, los estudiantes, aquellos que están hollando la senda que conduce a la liberación final, quienes están formando el ejército de salvación de mundial, no solamente estudien nuestros libros, no, eso no es suficiente, se necesita algo más, se necesita que mediten en ellos, que comprendan cada palabra, cada frase, y por último, es necesario que lo experimenten, que vivan, que puedan autorrealizarse mediante el cuerpo de doctrina. Y a eso va, precisamente, el cuerpo de doctrina, a servir de instrumento, a servir de indicación para la autorrealizaron, estudiante. Venerable maestro, usted nos hablaba ahora de que, o nos dio a entender, que a usted le tocaba hacer el mismo papel de Noé. Sin embargo, en las religiones enseñan que Noé salvó a su pueblo en un arca de madera, que duró 1 año construyéndola y que echó una pareja de cada especie al arca, y que a los 40 días desembarcó toda esa cantidad de animales y gente. Usted nos pudiera decir, si realmente esa arca es de madera, o es simbólico, o las religiones no lo han explicado suficientemente. Maestro. El arca de la alianza es completamente simbólica. Sería absolutamente absurdo suponer que haya existido un arca de madera donde hubieran cabido las distintas especies, una pareja de cada una de las especies animales que pueblan el mundo. Téngase en cuenta también que en la época aquella de la Atlántida, existían gigantescos reptiles voladores, enormes mamuts, grandes y gigantescos dinosaurios, etcétera, 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 que no hubieran cabido, de ninguna manera, en una pobre arca de madera, construida por el viejo Noé. Es obvio que con un solo animalito de esos, bien pesado, hubiera tenido, tal arca, como para irse a pique. Además, téngase en cuenta, que según la leyenda, ahí debería haber ido también toda su familia. En ningún transatlántico moderno, equipado con las mejores maquinarias, etcétera, e instrumentos técnicos, hubiera podido transportar una pareja de cada una de las criaturas que pueblan la faz de la tierra. Así, pues, seamos claros y comprensivos en todo esto. Esa arca es completamente simbólica y estuvo en el Santa Santorum del Templo de Salomón. Hay que saber comprender lo que estamos hablando. El arca de la ciencia, indudablemente, es lo que se quiere citar en la Biblia. El arca de la ciencia estuvo también, repito, representada en forma de miniatura simbólica o alegórica en el Santa Santorum del Templo de Salomón. Se dice que 2 querubines habían de lado y lado del arca, que se tocaban con las puntas de sus alas y se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la cópula. Cuando los soldados de Nabucodonosor rey entraron en el Santa Santorum, exclamaron: «Este es el Dios que vosotros los judíos tanto preconizabais y de cuyas virtudes os sentíais orgullosos».
Y es que, claro, ¿qué iban a entender, entonces, los profanos y profanadores? Dentro del arca estaba el libro de la ley, o sea, las tablas de la ley, la vara de Aarón, que significa el palus, el principio viril, sexual, masculino, la copa o gomor, dentro de la cual estaba contenida la semilla o el maná del desierto. Esta copa o gomor no es más que el úterus, el útero, el yoni femenino. El arca de la alianza, pues, o el arca de Noé, no es otra cosa sino el arca de la ciencia. Indubitablemente, no podría ser entendido tal enigma si no conociéramos, debidamente, el arcano AZF, el gran arcano. Obviamente, el mismo, el citado arcano, solo puede entenderlo quien haya estudiado, alguna vez, tantrismo budista tibetano, la sexo yoga, con todos los misterios del Lingam Yoni, y eso es todo. ¿Entendido? Estudiante. Sí, Danorobo maestro. Otra cosa que sería bueno que nos aclarara, es algo que flota sobre la creencia de todas las gentes religiosas, lo cual esperan para un futuro, y es aquella parte en que dice el Maestro Jesús, o alguien dice en las Sagradas Escrituras, que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre. Mucha gente cree que Él viene volando y que aterriza en alguna parte y dice, yo soy el Cristo y se va llevando al que Él quiere y va dejando a los que no le gustan, ¿no? Nos gustaría una explicación muy concreta sobre, ¿cómo es aquello de que vendrá sobre las nubes el Hijo del Hombre? Maestro. Todo hay que entenderlo desde el punto de vista esotérico, concreto, claro y definitivo. Ya se sabe que, en esoterismo, las nubes representan, precisamente, el misterio, la cortina que estuvo siempre delante el Santa Santorum para cubrir aquella arca en la que se dice que Noé se salvó con toda su familia. Es claro, que quien acepta el gran arcano trabaja en la gran obra, es salvado secretamente de estos cataclismos, como se salvó el pueblo selecto en la antigua Atlántida antes de la sumersión. Punto y aparte. Así pues, que el Hijo del Hombre venga detrás de las cortinas del esoterismo, es verdad. Y en verdad os digo, mis queridos hermanos, que el Hijo del Hombre se acerca. No es el Hijo del Hombre algo, como creen muchos, exclusivamente nuestro venerable gran maestro Yeshua Ben Pan dirá, esa es una forma de antropomorfizar o dogmatizar lo que no se debe, es decir, antropomorfizar la enseñanza esotérica. Para saber uno qué cosa es el Hijo del Hombre, se necesita saber cábala hebraica. Si abrimos nosotros la cábala hebraica, el Zohar, debemos buscar de inmediato el árbol de la vida. Uno, por medio de ese esquema del árbol de la vida, puede orientarse y saber qué cosa es el Hijo del Hombre. En el árbol de la vida vemos los 10 sepirotes. Keter, el anciano de los días, está en lo más alto, después aparece Achoma, o sea, el segundo Logos, el Cristo, Vishnu, después Vina, el Espíritu Santo, tercer Logos, el Señor Shive. Después hay un abismo y después de ese abismo aparece Chast. Ese Chast no es otra cosa sino el íntimo, Atman el inefable, hablando en lenguaje rigurosamente sánscrito. A continuación sigue el alma espiritual, que es femenina, el Buddhi, el Jebura, el rigor, la ley, después Tiperet, el alma humana. Prosiguiendo encontraremos a Nesach, la mente, y a Od, se escribe H, O, D, Od, el cuerpo astral, y a Jesod, el principio fundamental del sexo, el fondo vital del organismo humano, el Linga Sarira de los teósofos, y luego Malkut, el mundo físico. He ahí los 10 sepirotes. El primer triángulo es logoico, Keter, Choma y Vina. El segundo triángulo es ético, Chast, Jebura, Tiperet. El tercer triángulo es mágico, Nesach, Od y Jesod. Malkut, el mundo físico, es un sepirot caído. Bien, si el primer triángulo es logoico, tiene un centro básico en la manifestación, está especificado, precisamente, en Keter, el primer logos. En cuanto al segundo logos, tiene su viva representación, o centro de gravitación, en el segundo triángulo, que es precisamente Tiperet, el alma humana, el Hijo del Hombre. Y por último, el tercer logos tiene su centro de gravitación en el tercer triángulo, en Jesod. Así pues, mis queridos hermanos, todos aquellos que entiendan esto, no olviden que el Hijo del Hombre es el Tiperet de la cábala hebraica, vivo representante, dijéramos, del logos, y el alma humana en sí misma, llamada,
Dijéramos, a integrar la totalidad de nuestro ser, como se diría en Cábala, la totalidad de los 10 sepirots de la Cábala. El Hijo del Hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Lo importante es, precisamente, preparar el templo para el Hijo del Hombre, cuando está listo ese templo interior, íntimo, particular, de cada uno de nos, entonces Él entra en nosotros, Él viene entre las nubes del esoterismo, o sobre las nubes del esoterismo, como se ha dicho. Las nubes del esoterismo, porque entró a los misterios, a la magia práctica y trascendental. ¿Entendido? Estudiante. Sí, maestro. Ya que a propósito tocamos este punto. De las gentes, derivada también de las religiones, y es que todo el mundo confunde al Cristo cósmico con el Maestro Jesús. ¿Nos quiere usted explicar cuál es la diferencia entre el Cristo cósmico y el Maestro Jesús? Maestro. Es claro que el Cristo cósmico es impersonal, universal, y está más allá de la personalidad, la individualidad y del yo. Es una fuerza cósmica que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Un día se expresó a través del maestro Yeshua ben Pandira, Jesús de Nazaret, otro día se expresa a través de un Hermes Trismegisto, otra vez del Buda Gautama Sakyamuni. En todo caso, el Crestos cósmico es universal y puede expresarse a través de cualquier avatara, a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado, en el sentido más completo de la palabra. Estudiante. Maestro, usted en alguna ocasión escribió que para la mujer pudiera autorrealizarse totalmente, tendría que cambiar de cuerpo por un cuerpo masculino. Pero ahora usted nos dice que la mujer tiene los mismos derechos tanto físicos como espirituales para heredar, pues, la sabiduría y la inmortalidad, exactamente igual al hombre. Nos gustaría que nos aclara este aspecto, maestro. Ciertamente, en el pasado, pensábamos que para que la mujer pudiera autorrealizarse habría de tomar cuerpo masculino. Nos basábamos en el hecho de que Jesús de Nazaret no era mujer, y el Buda Gautama Sakyamuni tampoco, ni Hermes Trismegisto, ni Quetzalcóatl. Luego, al encontrarnos ahora entre el grupo más selecto de la humanidad, me refiero al grupo secreto, o a los rectores de este mundo, formado por, mejor dijéramos, es claro que hemos cambiado de opinión. Y no se trata simplemente de opinión, en el sentido de lo que se entiende por emisión de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero, no, he tratado, personalmente, con un grupo muy selecto, he estado en contacto directo con los hermanos de la orden superior, he estado entre ese grupo, gentes de carne y hueso como nosotros, pero inmortales, allí encontré a varias damas adeptos, cuyos cuerpos datan de hace miles o millones de años hacia atrás. Una de ellas me sorprendió por su juventud y su extraordinaria belleza. Es de una edad indescifrable. Se trata de damas resurrectas. Los cuerpos de estos inmortales no se saben de qué edad son, en todos casos, son maestros de perfección que resucitaron de entre los muertos, que tienen el elixir de larga vida y que poseen la medicina universal, que saben transmutar el plomo en oro y que gobiernan a la naturaleza entera, son los rectores de este mundo, y repito, entre ellos encontré a varias damas adeptos, resurrectas e inmortales. Por tal motivo, hube de verme en la necesidad de tener que rectificar, las mujeres alcanzan también la inmortalidad, tienen los mismos derechos que el hombre, pueden resucitar de entre los muertos, cristificarse en forma absoluta, etc. Eso es claro. Si leemos nosotros, cuidadosamente, el Génesis, encontraremos la palabra Elohim, pero me refiero a la Biblia hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arregladas de acuerdo con los intereses de ciertas sectas, no, miremos la Biblia hebraica primitiva, original, a Dios se le cita con la palabra Elohim, ahora. Elohim es una palabra que se escribe con H intermedia, Elohim, y se pronuncia Elohim porque la H suena como J, y significa, Dios así. Dioses. Si a una religión se le quitan las diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad del ateísmo, una religión sin diosas es mitad ateísta, porque si a Dios le quitamos la mitad no queda sino la mitad. Si Dios es diosas también, y le quitamos la parte femenina, queda la mitad, la masculina nada más. Luego, esa religión, una religión así, se ha colocado, de hecho, a mitad del ateísmo materialista.
Elohim significa diosas y dioses, se refiere al ejército de la voz. Es una palabra femenina con un plural masculino. Ese es el verbo de que nos habla San Juan. Así, pues, Dios es masculino y Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y si los hombres resucitan de entre los muertos, como así es y me consta, porque lo he visto, oído, tocado y palpado, también las mujeres tienen el mismo derecho a la resurrección. Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la perfección total si así lo quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron siempre a las mujeres, quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas, pero ha llegado la hora en que la mujer se subleve contra esos falsos conceptos y ocupe, de hecho, en el mundo y en la sociedad, el puesto que realmente le corresponde. Eso es todo. Estudiante. Bueno, venerable maestro, nosotros como discípulos de la divina Gnosis, es lógico que aceptamos sin lugar a ninguna duda, todas y cada una de las partes del cuerpo de doctrina que usted nos ha enseñado, porque la hemos experimentado ya y sabemos que fuera de ahí, no hay nada. Pero las gentes de afuera, las gentes religiosas y no religiosas, y todos aquellos inquietos que buscan algo fuera de sus creencias y que tienen dudas y demás, les es un poco difícil aceptar esto, así, de primera vez. Yo le pregunto, maestro, ¿usted en qué se basa o qué razones o motivos tiene para asegurar estas cosas que dice, y por qué la humanidad tiene que creerle a usted, precisamente lo que usted enseña? Maestro. Bueno, con el mayor gusto daré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo se basa en la experiencia directa, puesto que este cuerpo de doctrina no es puramente teórico, se trata de algo práctico, de algo que cualquiera puede vivenciar por sí mismo, que cualquiera puede verificar en forma precisa. Y es claro, que aquel que quiera llegar a experimentar esto que nosotros estamos diciendo, debe, ante todo, despertar conciencia. Muchos podrían objetarme diciendo que están despiertos. Eso es lo grave. Porque cuando uno cree que está despierto no se esfuerza en despertar. Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros se siguen sucediendo los mismos fenómenos mágicos de los tiempos antiguos. Quien haya leído las 1001 noches no podrá dejar de comprenderme. El tal libro, aparentemente fantástico, pero en el fondo, tremendamente verdadero, se habla de fenómenos mágicos que existieron en la Lemuria, en la Atlántida, en las épocas hiperbórea y polar. Generalmente, las gentes se inclinan a creer que esos fenómenos mágicos pertenecen a un pasado remoto, pero que ahora nada de eso existe. Es lógico que los ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo, en general, duermen profundamente, pero ignoran que duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, podrían ver los fenómenos mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora, y son de tipo físico y psíquico a la vez. Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural, que se están procesando de instante en instante a nuestro alrededor, aquí mismo en este mundo físico, material. Es obvio que si alguien llegara a sorprender tales fenómenos, a verlos, y no estuviere debidamente preparado, podría hasta perder la vida, porque ciertas fuerzas elementales de la naturaleza cuidan de tales cosas. Sin embargo, se hace necesario despertar, y no para perder la vida como podría inclinarse cualquiera a creer después de oír estas frases, no, sino para, precisamente, poder hollar la senda que lo ha de conducir a la verdad y con exactitud matemática. Porque la verdad no es cuestión de creer o no creer. La verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma. La verdad nada tiene que ver con nuestros conceptos u opiniones. Uno puede darse el lujo de creer lo que quiera, experimentar es diferente, mis queridos hermanos, podemos ponernos 1.000.000 de teorías sobre el fuego, pero solamente venimos a saber que quema cuando metemos el dedo en la llama. Así es la verdad. Hay muchos que piensan que están en la verdad porque tienen un dogma metido en la cabeza, pero eso no es la verdad. Hay muchos que creen que están en la verdad porque se han metido tal o cual libro sagrado de pasta a pasta, pero eso no es la verdad. Repito, la verdad no es cuestión hipótesis, ni de lo que uno crea o deje de creer, se trata de experimentar. Aquel que llega a conocer la verdad, se hará libre. Así lo dijo Jesús,
el gran maestro y así es. Pero conocer la verdad no significa aceptar el razonamiento de tal o cual autor, ni de tal o cual predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por este u otro libro, no, conocer la verdad significa meter el dedo en la llama y quemarse, es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal cual es, y no como dice la razón que es. ¿Entendido? Estudiante. Sí, Danorobo maestro. Maestro. Así pues, no trata de que las gentes crean o no crean lo que yo estoy diciendo, no, se trata es de que experimenten lo que estoy diciendo, y eso es diferente. En alguna forma hay que experimentar el doctor. Si queremos ver los microbios debemos usar el microscopio y si queremos ver las estrellas, un telescopio. Así también, quien quiera experimentar la verdad necesitará un instrumento, algo con que experimentar. Afortunadamente, está en nosotros la esencia, la conciencia. Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera, sacarla de entre los elementos inhumanos en que está enfrascada, porque una vez libre nos permite entonces experimentar lo real, ver, oír, tocar y palpar, lo que hemos escrito en nuestros libros. Pero hay que sacarla de entre el ego, de entre el yo, de entre el mí mismo, de entre el sí mismo, este yo, que muchos consideran divino, realmente es una cápsula, una botella. La botella aquella donde está el geniecillo enfrascado, el ego, el geniecillo que está adentro, metido ahí entre esa botella, no es otra cosa sino el alma, la esencia. Tenemos que sacarla de entre el ego, para que esa esencia, libre, pueda experimentar la verdad, pueda ver, oír, tocar y palpar lo que en cada una de mis obras he escrito. De manera que hay que destruir, pues, el ego. Si no se destruye el ego, ¿cómo podría libertarse el alma, la esencia? Desintegrar el ego, a muchos les parecerá molestoso esto, y más aún, quienes adoran al ego no tienen ganas de desintegrarlo, ¿verdad? Hay muchos yoístas en el mundo, gentes equivocadas que están creyendo que el ego es Dios dentro de ellos, pobres gentes van por el camino del error. Si esas gentes tomaran la molestia de autoexplorarse a sí mismas, descubrirían lo que es el ego. No hay duda de que tal ego no es más que un conjunto de agregados psíquicos inhumanos, ira, codicia, lujuria, pereza, envidia, mentira, gula, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera que hay que autoexplorarnos a sí mismos. Es verdad. Y cuando uno descubre un error, un defecto, tiene que desintegrarlo, pero primero hay que entenderlo, antes de quemarlo. Solo a través de una meditación interior, profunda y despiadada sobre uno mismo, sobre el propio error que uno quiere reducir a polvo, puede darnos comprensión. Cuando queda ya comprendido, queda un poquito más, Cyber Soplacar. Todos tenemos una madre cósmica, un principio ígneo universal, un Foat, es decir, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, de que hablan los indostanés, si a ella le suplicamos, es obvio que con su fuego flamígero, desintegrará el error que hemos comprendido. Se necesita una didáctica, la he dado en mis libros. Que se estudien todos el misterio del áureo florecer. Conforme vayamos acabando con nuestros errores, la conciencia se irá liberando. Una conciencia libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mis libros. No se trata, pues, de que me crean o de que no me crean, lo que hace falta es que cada cual pueda experimentar por sí mismo. Nos diferenciamos, pues, de cuánta secta, escuela o religión que exista por ahí, en el hecho de que nosotros damos prácticas que van encaminadas a la demostración, pero a la demostración didáctica. No queremos conejillos de indias, ni tampoco vamos a servirle de conejillos de laboratorio a nadie. Que cada cual experimente en su propio pellejo, que cada cual sea, por sí mismo, capaz de investigar y de experimentar directamente. En nuestros libros hay técnicas suficientes para la investigación, para la experimentación. Nosotros cultivamos la ciencia de la religión, eso es gnosis. No estamos contra ninguna religión, aclaro. No estamos atacando a nadie, aclaro. Únicamente estudiamos la ciencia de la religión y esto no perjudica a nadie. Así que el que logre libertar su conciencia, pues, con ella podrá estudiar lo que hemos escrito en nuestras obras. Y eso es todo. Estudiante. Maestro, ya que usted nos ha hablado,
pues, de su mensaje, y del cuerpo de doctrina, y de que usted es el avatara, y demás, bueno, pues, nosotros, lógicamente, jamás hemos dudado de usted, no lo dudamos al principio, menos ahora. Sin embargo, hay muchas otras gentes de otras sectas que dicen que tienen su avatara, hay algunos que dicen que ellos son el avatara de Acuario. Por ejemplo, conocimos por allá en Venezuela a una secta de un señor Laferriere que decía que él era el avatara, creo que él, pues, desencarnó. ¿Cómo nos podría explicar usted, pues, de que haya gentes que afirmen algo sin tener la manera exacta de comprobarlo, maestro? Maestro. El día de la quema se verá el humo. Recuerden ustedes que también muchos profetas aparecieron en la época de Jesús, y todos se decían a sí mismos avataras de Piscis. Pero solo uno triunfó, ese fue Jesús de Nazaret, el Cristo. Muchos profetas, muchos mesías, habían en las épocas aquellas de la Atlántida, que a sí mismos se consideraban avataras y se hacían adorar como tales. Pero solo uno salió triunfante de entre las aguas del diluvio universal, ese, el único, fue el Manú Vaivasvata, que llevó a su pueblo hasta la meseta central a través del terremoto y de las inundaciones. Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos, podrán decir, yo soy el avatara, pero, los hechos hablarán por sí mismos y se sabrá quién es el avatara. El día del gran incendio, aquel que sea capaz de sacar a su pueblo de entre el fuego y las llamas, en el momento crucial y definitivo del fin de la raza aria, ese es el avatara, los hechos hablarán, repito, serán los hechos. El árbol se conoce por sus frutos, tal es árbol, tal fruto. En todo caso, aquí estamos entregando el mensaje. Soy el avatara, aunque no lo crean muchos, y que se prepare nuestro gran ejército. Eso es todo, con eso digo todo, estudiante. Maestro, otra pregunta que nos parece muy interesante, y más que todo, importante, es el hecho de que la Biblia es un solo libro, con una sola enseñanza, con un solo cuerpo de doctrina, y sin embargo, ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de sectas, para que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia, o sea que cada cual la interpreta, pues, a su manera y como a bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este aspecto? ¿O qué puede enseñar a la humanidad usted, con relación a la Biblia, maestro? Maestro. Bueno, la Biblia es el cuerpo de la doctrina, el Talmud es el alma de la doctrina, donde está el alma nacional judía, pero el espíritu de la doctrina está en el Zohar, la Cábala judía. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia, en sí misma, está escrita en clave y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina, que está en la Cábala judía. Es, pues, en la Cábala judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. Sin la Cábala judía, no es posible interpretar, correctamente, la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma, y lo hacen sencillamente por ignorancia, porque ignoran que la Biblia está escrita en clave. Hay quienes compaginan versículo con versículo, para dar interpretaciones, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera, pero todas esas son formas de la ignorancia, ese es empirismo absurdo. La Biblia, en sí misma, es sagrada. Pero hay que conocer las claves que permitan su interpretación, y tales claves, repito, están en la Cábala judía. Esos son, pues, los tres libros que los judíos han hecho conocer, y todos, en sí mismos, forman la doctrina, Biblia, Talmud y Cábala judía, que es el Zohar. Pero, prueba de que las gentes no entienden la doctrina, es que hay miles de sectas fundamentadas en la Biblia. Muchas veces, de un solo versículo sale una secta, y se están multiplicando tanto las sectas, que llegará el día en que habrán tantas sectas como versículos hay en el Nuevo Testamento. El hecho mismo que no se pongan de acuerdo las sectas, de que cada una interprete en forma diferente, de que no lleguen a conclusiones iguales, nos está indicando que están confundidos, todos. Pues si no estuvieran confundidos no habría más que una sola secta, una sola religión. Cuando son muchos los pareceres, hay confusión, y es obvio que cada secta tiene su parecer, entonces, todos están confundidos. Es necesario conocer las claves para poder interpretarla. Si se estudian las claves, si quienes investigan la Biblia estudiaran Cábala judía,
todos se pondrían de acuerdo, entonces no habría sino una sola gran religión, basada en las enseñanzas crísticas. No hay duda de que la Biblia es alegórica, simbólica, que no se puede interpretar a la letra muerta. ¿Entendido? Estudiante. Sí, venerable maestro. Venerable maestro, todos los pseudo-ocultistas y pseudo-rosacrucistas, pseudo-teosofistas, etc., defienden, a capa y espada, la evolución. Usted, sin embargo, dice que no, que fuera de la evolución existe su opuesto que es la involución y la revolución, como es que usted se le enfrenta a toda esa cantidad de caballeros, muy ilustres, que han hablado tantas maravillas de la evolución? Maestro. Bueno, que cada cual piense como quiera, las gentes son libres de pensar y toda organización de tipo pseudo-esotérico o pseudo-ocultista puede opinar como bien quiera. En todo caso, yo hablo basado en hechos concretos, claros y definitivos. La evolución y su hermana gemela la involución, son dos leyes que trabajan en forma armoniosa y coordinada en toda la naturaleza. La evolución y la involución constituyen el eje mecánico de la gran naturaleza. Hay evolución en el grano que germina y en la planta que se desarrolla y que da fruto. Hay involución en la planta que entra en el periodo de caducidad, degeneración y muerte. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del claustro materno, en el niño que se desarrolla, en el joven fuerte. Existe involución en el anciano decrépito que se precipita después en brazos de la muerte. Hay evolución en todo planeta que surge a la vida, en toda nueva unidad cósmica, en todo sol. Hay involución en todo mundo que se degenera y muere, hasta convertirse en una más. Esto de la autorrealización íntima del ser es algo diferente, debemos meternos por el camino de la revolución de la conciencia. Ese es el camino angosto y estrecho que conduce a la luz y que muy pocos son los que lo hallan. Por eso fue que el gran Kabir Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. Esta es la senda de la revolución de la conciencia. Mientras uno esté metido dentro de esa rueda del samsara, no ha entrado en el camino que lo ha de conducir a la liberación final, tal rueda es el arcano 10 del tarot. Por la derecha siempre subirá Anubis evolucionante y por la izquierda descenderá siempre Tipón involucionante, encima de la rueda está la esfinge, que representa a los grandes misterios del sexo. Tal esfinge está coronada con la corona de 9 puntas de acero que representa a la novena esfera, al sexo. Quienes quieran, verdaderamente, entrar por la senda de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce a la luz, deberán apartarse de la rueda, salirse de esa mecánica involutiva y evolutiva de la naturaleza. La revolución íntima del ser no se consigue a base de mecanismos de ninguna especie, sino a costa de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Evolución e involución son fenómenos completamente naturales, algo mecánico, algo que no puede conducir a nadie a la liberación final. ¿Qué creen ustedes, acaso? ¿Piensan que los gigantes aquellos monstruosos, de épocas antediluvianas desaparecieron? ¿Creen ustedes que los famosos plesiosaurios, dinosaurios y todos esos grandes reptiles voladores que otrora asolaban al mundo, han dejado de existir? No, se equivocan, ellos involucionaron y hoy son simples gérmenes que flotan en la naturaleza, pero si esos gérmenes, de pronto, encontraran un ambiente favorable, similar a aquel en el cual evolucionaron y se desarrollaron, se meterían otra vez en proceso de crecimiento y evolución hasta convertirse nuevamente en lo que fueron, enormes y gigantescos monstruos. Un día llegará en que los laboratorios podrán jugar con la mecánica evolutiva e involutiva, entonces podrán hacer crecer, hacer evolucionar, dentro de cualquier cubeta especial, algún monstruo de esos antediluvianos, que ahora se encuentran en estado de microbio. Podrán desarrollarlo, y luego hacerlo involucionar intencionalmente, hasta convertirlo otra vez en germen. Lo mismo se puede aplicar a las plantas, y a los mundos. Hay que salir de una vez de eso, de tales dogmas, volvernos más conscientes, resolvernos a entrar, de verdad, por esa puerta estrecha que enseñó Jesús de Nazaret. Resolvernos, de verdad, a caminar por ese camino angosto de que nos habló Jesús de Nazaret, el Cristo, y que nos conduce a la liberación final. Eso es todo, ese es mi concepto sobre el particular. Estudiante. Maestro,
Antes de terminar esta grabación, no queremos nosotros, de ninguna manera, desaprovechar el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido, con cierta inquietud. Carlos Marx negó, de cierta manera, en su dialéctica y su doctrina materialista. Negó la existencia de Dios, la existencia de espíritu, la existencia de alma, y que cuando el hombre muere, pues, se acabó y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los físicos están demostrando a través del arte de la fotografía, ya que han fotografiado, pues, el aura de una persona, y han fotografiado, inclusive, egos, o lo que llaman almas andando por ahí, y están penetrando en el mundo ultrafísico. Usted, ¿qué explicación nos puede dar sobre este aspecto, maestro? Maestro. Bueno, Carlos Marx era judío, y como quiera que amaba su religión en extremo, hasta el fanatismo, y se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios, según él, inventó un arma para destruir todas las religiones del mundo, mediante el escepticismo. Esa arma fue la dialéctica materialista. Para hacer ese platillo, esa farsa, le quitó a la dialéctica de Hegel sus principios metafísicos, y así pudo elaborar su sofisma, o mejor dijéramos, toda esa serie de sofismas que constituyen su dialéctica materialista. Obviamente, con ella ha destruido muchas sectas, sin embargo, tan solo está en el principio. El objetivo de Carlos Marx va mucho más lejos, es acabar con todas las religiones. Los principios de esta tesis que estoy exponiendo, pueden leerlos ustedes en una obra que se titula Los Protocolos de los Sabios de Sion. Allí exclaman, los secuaces de la religión judía, no importa que nos toque llenar al mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Carlos Marx no hizo, realmente, sino cumplir con los protocolos de los sabios de Sion, mas él no era materialista, el primer enemigo del materialismo dialéctico fue Carlos Marx. Todavía recordamos la Primera Internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo, señores, yo no soy marxista. Asombrados todos le dijeron, pero, ¿cómo es posible? Si usted es nuestro maestro, ¿cómo no va a ser marxista? Y por 3 veces respondió, no soy marxista, no soy marxista, no soy marxista. Debido a esto, vino la división de los líderes trabajadores, desde entonces nació el bolcheviquismo, anarquismo, anarcosindicalismo, etcétera, 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 es decir, se dividió en múltiples sectas políticas. Cuando Carlos Marx murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de gran rabino, porque este hombre jamás fue materialista, fue un cura o un sacerdote, para ser más claro, de tipo judío. No estoy atacando la religión judía, ni a los judíos. Que no se nos confunda, porque nosotros no somos secuaces de Hitler, para atacar a los semitas, únicamente estoy aclarando cuestiones religiosas. Ellos tienen la idea de que la religión judía es la única y que está llamada a imponerse mundialmente y que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar como quiera. Lo que si no está bien, es que se hubiesen inventado una farsa para combatir a las otras religiones. Muy curioso resulta que en la URSS, todas las religiones sean perseguidas, menos una, la judía, esa trabaja libremente. Dentro de las sinagogas se reúnen los devotos de la religión de Moisés para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia y etcétera, etcétera, más fuera de su religión, ellos mismos, siendo místicos y sinceros, le hacen tragar al pueblo la dialéctica materialista, porque dicen, los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión, son bestias de carga que Dios ha puesto para nuestro servicio. Así, pues, no quiero con esto, repito, atacar a los judíos. En cuestión de religiones hay muchos fanatismos, y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el mundo. Estoy, únicamente, aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los judíos sean perversos ni nada por el estilo, hay millones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la vida con el sudor de su frente, niños y ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás seríamos nosotros consejeros, ni émulos de Hitler, nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a los pueblos.
Pero hay miles de fanáticos en el campo religioso, y de eso no tiene la culpa el pueblo judío. Que Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad, el arma que inventó, la inventó con un solo propósito, acabar con las otras religiones. Así, pues, que la dialéctica materialista solo puede engañar a los tontos, a los ingenuos, a los que de verdad no conozcan la ciencia de las religiones, que es la gnosis. Y eso es todo. La ciencia de la religión va muy lejos. Tenemos métodos y sistemas de investigación que nos permiten comprobar, por sí mismos, los grandes misterios de la vida y de la muerte. Muchos experimentos se han hecho en el campo de la metafísica, se han tomado fotografías, por ejemplo, de fantasmas, hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas, por ejemplo, en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres existen multitud de documentos, de pruebas sobre los acontecimientos metafísicos, sobre las realidades que están más allá del mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos basados en rayos infrarrojo, fotografiar acontecimientos o asesinatos, después de estos haber sucedido. En el Brasil ya hay lentes con que se puede fotografiar el aura. Tales lentes, con un poquito de mayor perfección, podrán fotografiar, pues, a las criaturas que viven en el mundo ultrasensible, también podrán fotografiarse los cuerpos astrales, mentales, etc. La óptica está perforando, de hecho, la cuarta coordenada. Aparatos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo cada día más, y llegará el día en que se podrán inventar lentes y aparatos acústicos lo suficientemente fuertes, como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. Entonces, las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, podrán, mediante lentes especiales, hacerse visibles y tangibles aquí en el mundo físico. Sus voces podrán ser escuchados por las gentes del mundo tridimensional, del mundo denso o físico. Cuando eso sea, cuando avance un poquito más la óptica y la acústica, será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos, los vivos y los muertos podrán platicar entre sí. Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy especiales. También se está perfeccionando la acústica. Y si un día es cierto se podrá escuchar, perfectamente, el sonido de los microbios y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos, también es cierto que se podrá escuchar los sonidos del ultra, aquellas voces que vienen de los desencarnados. Por último, se podrán juntar, perfectamente, lentes ultrasensibles y aparatos especiales de audición, también hipersensibles, para platicar con las gentes de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá que el universo, todo, está formado por distintas dimensiones naturales que se penetran y compenetran, mutuamente, sin confundirse. El mundo tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este mundo tridimensional existe la cuarta coordenada, que es el tiempo, y mucho más allá de esta cuarta coordenada hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular, y una sexta, formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo del tiempo y de la eternidad, y por último, la dimensión cero, desconocida. Así, pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, ancho y alto. La cuarta vertical es el tiempo, la quinta, la eternidad, la sexta está más allá de la eternidad y del tiempo y la séptima es la dimensión cero desconocida, que es la del espíritu puro. Que existan, que se puedan inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza, no es imposible. Mucho se ha descubierto ya con el mesón K. Este se comporta fuera de las leyes del apareamiento. Se ve, perfectamente, que está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. Y es cierto, la existencia de los universos paralelos está demostrada. En la cuarta vertical hay un universo paralelo, y en la quinta otro, y en la sexta otro, y en la séptima otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales, la óptica avanza, la acústica avanza, y la comunicación entre gentes de distintas dimensiones será un hecho concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado, públicamente, Carlos Marx y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia quedarán avergonzados ante el veredicto solemne de la conciencia pública.
Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París durante su tiempo. Palabras tales, en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso, pues, entre paréntesis, era un gran rabino, religioso. Dice textualmente, mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, esas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acaben todas las otras religiones. Así pues, tonto y necio es el que se deje engañar con la farsa de la dialéctica materialista de Carlos Marx, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx. Estudiante. Maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues, se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso, a propósito, pues, del materialismo, el ateísmo y todas esas cosas. Los religiosos y los pastores, sacerdotes, etc., hablan mucho del anticristo, pero, realmente, nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. Si usted nos pudiera explicar, maestro, ¿en qué consiste el anticristo, o qué es en sí? En el fondo, ¿qué es el anticristo? Maestro. Con el mayor gusto daré respuesta. Nostradamus dice, tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la liga de Hermes ha de ser y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente, es necesario descomponer este vaticinio en 3 cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá. Es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parosía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo, quizás signifiquen estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está, curiosamente, calcado del capítulo 17, 8 del Apocalipsis, donde dice, y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo, de la liga Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es decir, que llegará a tener poderes casi divinos, pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel de destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice, estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, liga del gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. La escuela de Hermes es lógicamente espiritual, lo que no sería compatible con la obra del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la liga del gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo. Continúa el autor del citado párrafo diciendo, en efecto, cada mago trata de intentar la prueba máxima, la del acercamiento absoluto de Dios, lógicamente todos fracasan, pero algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses, Franz Ives y otros, nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los defensores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí, estos hijos de la inteligencia, se dividieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agartha o Agarthi,
mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado, Chambará. Los primeros habrían creado espiritualmente a grandes iniciados como por ejemplo, Mahatma Gandhi. Y los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del poder. Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años, de los superiores desconocidos, que serían los rectores en sus dos frentes, de todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente, debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente donde ha nacido, antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del Anticristo y que son, 1963, 1 de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central, 1972, inicia su acción bélica Arabia, 1981, inicia su vida pública la bestia, 1996, la bestia invade al mundo, 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, con el reino del sol, vendrá, pues, una edad de oro para la tierra. Sí, algunas de estas fechas en las centurias 10 a 72, una de las más enigmáticas, dice Nostradamus, 1999, 7 meses después. Del cielo bajará un gran rey del horror y resucitará el rey Angolmois, y después una guerra hará el mundo mejor. Séptimo mes, 7 meses después de este año de 1999. ¿Y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar, no a los muertos, sino a los justos. Aquellos que el Apocalipsis señala como, no habiendo adorado la bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y como ya la vimos, el rey Enrique el Grande es para Nostradamus símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. Esa es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Así, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos continúa haciendo los más diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el anticristo. Permítasenos ahora a nosotros conceptuar. Obviamente, hemos de acudir para aclarar esta cuestión a los libros sagrados. En la Biblia, en la primera de Juan, capítulo 2, 18 a 23, encontramos nosotros algo sobre el anticristo, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conoceremos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así, pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el Anticristo, pero necesitamos aclarar, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero luego, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, tampoco tiene al Padre. Ese es el Anticristo. ¿Pero cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicarlo, porque está en clave. ¿Y dónde está la clave para entender estos párrafos? En el Zohar, en la Cábala judía. ¿Qué dice la Cábala? Veamos el árbol de la vida, el Hijo del Hombre es Tiperet, en el gran árbol. ¿Y qué es Tiperet? El espíritu del hombre, el alma humana. ¿Y quién niega el alma humana, quién niega el espíritu del hombre? La ciencia materialista, ¿verdad? Los ateos, enemigos del eterno, ¿es cierto? Los fanáticos del Dios materia.
Entonces, el anticristo es la falsa ciencia materialista de nuestra época. Y no es uno el anticristo, sino muchos anticristos. Por eso está escrito, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Sí, son millones los anticristos, todos los ateos materialistas, enemigos del ser eterno. Millones y millones como las arenas de la mar. ¿Por qué dice Nostradamus que de la liga de Hermes ha de ser? Sencillamente porque Hermes trabaja con la mente, y ellos, en alguna forma, manejan, dijéramos, la mente, la antítesis de la parte resplandeciente de la mente, la antítesis de la ciencia verdadera, la antítesis de la real ciencia. Todo árbol tiene su sombra, ¿quién podría negarlo? Bajo el sol todo árbol tiene una sombra. Así, también, bajo el sol de la verdad, la mente tiene su sombra. Hasta la gran sabiduría de Hermes la suya. ¿Cuál es la de la sabiduría hermética? Es obvio, la ciencia materialista, el escepticismo ateo de esta época. Ese es el anticristo, ese es el falso profeta, que junto con la gran bestia y junto con la gran ramera, con la bestialidad humana, será lanzado en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así, pues, entiéndase a fondo, ese es el anticristo, el falso profeta que hace milagros y prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la luna, maravillas en la física, en la química, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se han arrodillado ante el anticristo, pero nosotros los gnósticos jamás nos hincaremos ante el falso profeta. Eso es todo.